Cordial saludo a todas las personas que nos acompañan semana a semana en nuestro programa Tardes de Lectura. Vamos a continuar con la lectura del Don Quijote adaptado para los niños. Vamos a concluir, apenas nos quedan 2 capítulos, luego comentaremos acerca de la vida del autor, Miguel de Cervantes. Hay algunas curiosidades que interesante que las compartamos. Así que bienvenidos a Tardes de Lectura. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Vamos en el programa Tardes de Lectura de Presencia Radio desde la ciudad de Cuenca, Ecuador. Así continuamos la segunda parte, decíamos, los últimos capítulos de esta adaptación para niños de Don Quijote de la Mancha, cuyo autor es Miguel de Cervantes. La adaptación ha sido hecha por varios autores, un autor por cada uno de los capítulos más importantes de esta gloriosa obra literaria. Entonces, nosotros también a compartir hoy estas aventuras del Don Quijote. A ver la aventura, aquí ya. Estamos en qué página. La última batalla con el Caballero de la Blanca Luna, por Fernando Rodríguez. Esta aventura sucede en Barcelona, a donde Don Quijote y Sancho Panza habían llegado tras otra de sus muchas andanzas. Por aquel entonces, Don Quijote y Sancho fueron invitados por don Antonio Moreno a pasar unos días en su casa. Don Antonio era amigo de un tal Roque Guinart, un bandolero catalán que se hizo amigo de Don Quijote en otra de sus aventuras. Una vez alojados en su casa, nuestro Don Quijote fue invitado a una cena que organizó la mujer de Don Antonio para darle a conocer a sus mejores amigas. Esa noche Don Quijote pasó una velada muy agradable en su compañía. Al finalizar la cena y una vez comenzado el baile, las amigas de la mujer de Antonio se dieron prisa en sacar a bailar a Don Quijote. Imagina a nuestro caballero bailando, moviéndose con muy poco ritmo. Mi caballero, ¿querríais bailar conmigo?, le pregunta una dama. Oh, señor Don Quijote, reservadme el próximo baile, dijo otra. El siguiente para mí, se alzó otra voz femenina desde lejos. Total, tras un buen rato, el pobre Don Quijote no podía más. Le habían molido el cuerpo y el ánimo de tanto bailoteo. Se sentó agotado en medio de la sala. Entonces don Antonio pidió que le llevaran a su habitación. También Sancho, su fiel escudero, acudió en su ayuda. ¿Pensáis que todos los caballeros andantes son buenos bailarines?
Y así, si así pensáis, os digo que estáis muy equivocados, sentenció Sancho. Don Quijote no podía ni responder a su amigo. Se agarró a los sirvientes y se levantó como pudo. Así, ayudado entre varios, llegó Don Quijote a sus aposentos para reponerse el ajetreo y recuperar fuerzas durante la noche. Un día Don Quijote salió a pasear por la playa de Barcelona llevando todas sus armas. De repente vio venir hacia él a un caballero de punta en blanco que llevaba un escudo con una luna resplandeciente pintada. Cuando el caballero se acercó lo suficiente, se dirigió a Don Quijote. Alabado Don Quijote de la Mancha, soy el caballero de la Blanca Luna, de cuyas hazañas habréis oído hablar. Y continuó diciendo, he venido para retaros a un combate, para probar la fuerza de vuestros brazos y confesar que mi dama, sea quien fuere, es más hermosa que vuestra Dulcinea del Toboso. Sin dejar de hablar, Don Quijote, el caballero, prosiguió. Si peleáis conmigo y os venzo, dejaréis vuestras armas. No buscaréis más aventuras y os retiraréis a vuestro lugar de origen durante un año. Si me vencierais, mi cabeza, mis armas y caballo serán vuestros. Caballero de la Blanca Luna, respondió Don Quijote, aunque nunca llegaron a mis oídos vuestras hazañas, acepto de buen grado vuestro desafío. Y así, sin más preámbulos, ambos caballeros arremetieron con sus caballos y sus lanzas el uno contra el otro. El caballo del caballero de la Blanca Luna era más ligero que Rocinante, por lo que llegó con mucha fuerza al choque. Levantó la lanza y empujó a Don Quijote y su caballo, que fueron a dar una peligrosa caída. Sin haberse repuesto el golpe, Don Quijote sintió la lanza del caballero de la Blanca Luna en la visera de su casco y le escuchó decirle, vencido sois, caballero, aceptad las condiciones de nuestro desafío. Don Quijote le respondió como pudo. Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra. Apretad la lanza y quitadme la vida. Eso no haré yo, respondió el de la Blanca Luna. Me conformo con que el gran Don Quijote se retire a su lugar durante un año. Don Quijote prometió cumplir las condiciones del desafío. Tras ello levantaron a nuestro caballero, que estaba maltrecho por el gran golpe sufrido en la caída. También Sancho, todo triste, se acercó a levantarlo. Don Antonio, que había acudido al lugar y vio el fatal desenlace del duelo, siguió al enigmático caballero para conocer su nombre. Tras recorrer varias calles, finalmente un mesón pudo hablar con él. Y así el caballero de la Blanca Luna le confesó que era el bachiller Sansón. Sansón Carrasco, del mismo pueblo de Don Quijote, y que solo quería que el pobre caballero regresara a su casa y se curase su locura. Tras oír esto, Antonio se levantó de la mesa y exclamó contrariado. Oh, Señor, Dios os perdone el agravio que habéis hecho a todo el mundo, por querer volver cuerdo al más gracioso loco que hay en él. ¿Qué les pareció? Caballero de la Blanca Luna. Vamos con el último capítulo. La vuelta a casa, por Fernando Rodríguez. Tras varios días recuperándose física y mentalmente en casa de don Antonio, de la derrota sufrida, Don Quijote y Sancho decidieron que debían cumplir su palabra y volver a su aldea en La Mancha. Después de despedirse con emocionados abrazos de don Antonio, Don Quijote, ya sin sus armas, y Sancho iniciaron el viaje de vuelta.
Al pasar cerca de la playa donde había sido derrotado, Don Quijote se volvió a mirar el sitio donde había caído. Aquí fue Troya, aquí mi desdicha y no mi cobardía se llevó mis glorias. Después de varios días de viaje, en los que todavía les ocurrieron algunas aventuras que no os vamos a relatar, subieron una cuesta desde la cual divisaron su aldea. Los primeros que los vieron fueron el cura y el bachiller, que se acercaron a ellos con los brazos abiertos. Después fueron llegando los demás a darles la bienvenida. En un momento dado en que Don Quijote estuvo a solas con el cura y el bachiller, les contó la promesa que había realizado al caballero de la Blanca Luna, su batalla con él y que su idea era quedarse en la aldea durante un año. Dicho esto, pidió a su sobrina que le llevara a su lecho, pues no se sentía muy bien. Ya fuera por la melancolía de verse vencido o por la decisión del cielo, Don Quijote permaneció 6 días en la cama con fiebre alta. Siempre estuvo acompañado por el cura, el bachiller, el barbero y otros amigos, y como no, en la cabecera de su cama siempre se mantuvo Sancho, su buen escudero. Una mañana, el médico no les dio muchos ánimos, ya que le encontró bastante mal. Don Quijote durmió 6 horas más tranquilamente. Al despertarse exclamó: felicitadme, buenos señores, porque ya no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano. Y siento que me voy muriendo a toda prisa. Dejaos de burlas y traerme un confesor, que me confiese, y un escribano para que escriba mi testamento. Cuando llegó el escribano, comenzó a dictar su testamento. Oh, va a morir Don Quijote. Es mi voluntad entregar el dinero que después de pagar mis deudas quede a Sancho Panza, a quien en mi locura hice mi escudero. Perdóname, amigo, dijo dirigiéndose a Sancho, porque te hice caer en mi error de que hubo y hay caballeros andantes. Y así siguió dictando su testamento hasta que se desmayó. Tras 3 días en la cama, murió nuestro protagonista, el gran Don Quijote de la Mancha. Y así, sin saber en qué aldea de la Mancha nació y murió nuestro caballero, para que todos los pueblos puedan acogerle, termina nuestro libro. Vale. Fin. Don Quijote y Sancho Panza. Vamos entonces a compartir algunas curiosidades del Quijote, de este libro. Primero, comentemos acerca de la vida del autor, Miguel de Cervantes. Nombre completo, Miguel de Cervantes Saavedra. Lugar de nacimiento, Alcalá de Henares, España. Fecha de nacimiento, 29 de septiembre de 1547. Murió el 22 de abril de 1616 en Madrid, España. Géneros literarios, novelas, dramaturgia, poesía. Libro destacado, Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes nació el 29 de septiembre de 1547. Aunque no hay constancia de ello, se cree que el día de su natalicio es el día de San Miguel. Hay una antigua costumbre de que a los niños les ponían el nombre del santo del día en que nacieron. Y así que mucha gente festeja el onomástico junto al cumpleaños. Si alguno nació, por ejemplo, digamos, el 4 de octubre, entonces pondrán el nombre de Francisco, que es la fiesta de San Francisco. 21 de septiembre, la fiesta de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Entonces, ahí podrían haber escogido cualquiera de estos nombres. Fue bautizado en Alcalá de Henares, Madrid, el 9 de octubre de 1547, en presencia de su padre, Rodrigo de Cervantes, y de su madre, Leonor de Cortinas. Probablemente residió en diversas poblaciones de España al tener que acompañar a su padre, que buscaba mejorar su profesión de cirujano. Hacia 1551, Rodrigo de Cervantes se trasladó con su familia a Valladolid. Por deudas, estuvo preso varios meses, sus bienes fueron embargados. En 1556 se dirigió a Córdoba para recoger la herencia de Juan de Cervantes, abuelo del escritor, y huir de los acreedores.
En 1569 huyó a Italia al verse involucrado en un delito y se instaló en Roma, donde más tarde ingresó en la milicia, ¿no? Se hizo militar. Se incorporó en la compañía de don Diego de Urbina, con la que participó en la batalla de Lepanto contra los turcos en 1571, el Imperio Otomano que asediaba a España. Es en ese combate naval a bordo de la galera Marquesa, donde el joven castellano perdió para siempre la habilidad de su mano izquierda. En esas épocas, pues, había el asedio del Imperio Otomano, los turcos. Y allí, pues, también peligraba Roma, Italia, está en Italia, ¿no? Y allí, pues, vencieron. Y se atribuye, pues, ahí el Papa de aquel entonces atribuyó la victoria a la intercesión de la Virgen María con el rezo del Santo Rosario. Entonces, de allí que es recordado el autor de Quijote como el Manco de Lepanto, porque en esta batalla sufrió heridas y consecuencia de ello perdió el poder usar la mano izquierda. Sin embargo, volvió a luchar en Navarino y La Goleta. Tras varios años de vida de guarnición en Cerdeña, Lombardía, Nápoles y Sicilia, en Italia, donde adquirió un gran conocimiento de la literatura italiana, cuando viajaba de regreso a España, la nave en la que se encontraba, desgracia tras desgracia, fue asaltada por piratas turcos, quienes lo apresaron y vendieron como esclavo junto a su hermano Rodrigo en Argel. Tras 5 años de cautiverio en 1580, fue liberado después de que 2 monjes trinitarios llegaran a pagar el rescate exigido por sus captores. Al regresar a España, allí escribió y buscó trabajo, ya que su familia se encontraba en una situación económica deplorable, por lo que realizó comisiones para la corte durante unos años. En 1583 nace Isabel, hija de sus amores, con Ana de Villafranca. En 1584 contrae matrimonio, no con ella, sino con Catalina Salazar de Palacios. Después de recomponerse económicamente, viajó a Madrid y comenzó a escribir su novela pastoril, La Goleta. La Galatea, obra que publicaría en 1585. 2 años más tarde, en 1587, consiguió un nuevo trabajo como comisario de provisiones de la Armada Invencible y con las relaciones que consigue acaba instalándose en Sevilla, trabajando como proveedor real. Puesto que si bien le trajo más de un problema con los campesinos y una acusación por defraudación, le permitió entrar en contacto con la estridente y pintoresca orbe del campo, que también manifestaría en su obra maestra, El Quijote, que comenzaría a gestarse según el prólogo de esta obra cuando Cervantes es nuevamente encarcelado, otra vez, por 1 año por no poder rendir cuentas. No se sabe si quiso decir que comenzó a escribirlo mientras estaba preso o simplemente que se le ocurrió la idea estando allí. En 1605 se publicó con gran éxito la primera parte del Quijote. Cervantes adquirió gran fama en toda Europa y el éxito del Quijote le permitió publicar otras obras que ya tenía escritas. Los cuentos morales de las novelas ejemplares y el viaje del Parnaso. Pese al éxito, Cervantes no alcanzó nunca fortuna. En 1614, el Quijote falso, atribuido a Avellaneda, motiva a Cervantes. En 1615, meses antes de su muerte, envió a la imprenta el segundo tomo del Quijote y Comedias y Entremeses. Miguel de Cervantes, autor del libro Entre los libros de la lengua castellana, muere en Madrid por hidropesía el 22 de abril de 1616. Hidropesía, acumulación de líquidos. Y al día siguiente es enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas. De allí que la fecha de su entierro, 23 de abril, es la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para celebrar el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Lo que podemos decir. Así que vivió apenas 69 años. Murió hace 406 años. ¿Sí? Entonces, entre la primera y la segunda parte hay una diferencia de 10 años.
1605 a 1615, y poco tiempo después muere, el 22 de abril de 1616. Y vamos a poner de relieve las curiosidades del Quijote de la Mancha. El Quijote tiene dos partes. Un dato importante, pero no conocido por todo el mundo, es que el Quijote tiene dos partes. La primera, titulada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, fue escrita en 1605 e impresa en Madrid. Tenía numerosas erratas por culpa de las prisas que imponían desde la editorial. Consiguió un éxito formidable, pero el autor no obtuvo casi beneficio por culpa de las ediciones piratas que se hicieron de la obra. La segunda parte se publicó años después, 10 años más tarde, en 1615, bajo el título de El ingenioso caballero Don Quijote. Su publicación también fue precipitada a causa de las injurias que estaba recibiendo y los robos literarios que se estaban haciendo. Cervantes dejó patente su enfado y desde el capítulo 51 de la obra se puede leer ridiculizaciones al falso Quijote. En 1617 se publicaron las dos partes en Barcelona. A partir de ese momento se convirtió en uno de los libros más editados del mundo, traducido a casi todas las lenguas del mundo. Otra curiosidad, fue escrita en la cárcel. Gran parte de la obra fue escrita desde la cárcel, donde Miguel de Cervantes se encontraba cumpliendo condena desde 1597 por posibles errores en su trabajo como recolector de impuestos en Sevilla. El prólogo de la obra habla sobre su paso por la cárcel y cómo en ese lugar nació Don Quijote. Ya lo habíamos dicho, no se determina si lo que nació allí fue la idea del libro o la propia redacción del mismo. Vamos con otra curiosidad. Es el segundo libro más traducido en el mundo, únicamente superado por la Biblia. Ha sido traducido a más de 50 idiomas y es considerado como la primera novela moderna. Hablaríamos del cambio en las épocas de la historia, ¿no? Se habla del medioevo y luego del medioevo, la Edad Media, viene la época moderna y actualmente vivimos la época contemporánea. La época moderna pues, empieza con las grandes transformaciones de la revolución industrial y también la caída a nivel de gobierno, pues caen los reyes, viene el descubrimiento de América, así por el estilo. Además, se puede considerar como el libro más vendido de la historia, sin considerar la Biblia y otros textos religiosos. Ha conseguido vender más de 500 millones de copias en diferentes idiomas. La primera traducción de Don Quijote de la Mancha fue en 1608, cuando se tradujo por primera vez esta obra. Fue al inglés, traducido por el irlandés Thomas Shelton. Este hizo una traducción casi literal del libro, lo que el resultado no se entendía correctamente. Años después aparecieron otras traducciones no literales y con más calidad. Y que a veces dicen traductor traidor. No es fácil la traducción de un idioma a otro porque hay las expresiones idiomáticas, las expresiones que son propias de un idioma que no tienen una traducción literal, sino que hay que traducirlo con el sentido. La copia más cara del mundo. En 1989, una copia de Don Quijote de la Mancha se vendió en 1.5 millones de dólares. Se trataba de la primera edición que se encontraba en excelente estado y de las cuales solo existen un par de ejemplares. Con este dato, este libro entra dentro de las listas de los más caros de la historia del mundo. Otro dato. Cervantes no obtuvo beneficio de su obra. Aunque el Quijote se convirtió en bestseller al poco tiempo de su lanzamiento, Cervantes solo obtuvo un 10% de los beneficios. Por aquel entonces, los escritores vendían la licencia e impresión de su obra a la editorial, lo que perdía la impresión del texto y sus ganancias. Según las cuentas de Francisco de Robles, que compró el privilegio de editar la obra por 1.400 maravedíes, Cervantes solo obtuvo el 10% de las ganancias que supuso la impresión de su novela. También es importante recordar que Cervantes falleció en 1616, un año antes de la publicación,
por una editorial de Barcelona de la obra de Cervantes, uniendo las dos partes. También lo habíamos comentado. Por estos motivos, nuestro autor no pudo disfrutar ningún beneficio adyacente a la venta del libro. Un dato importante. Cervantes mejoró el castellano. Gracias al léxico y vocabulario usado en el Quijote, muchos teóricos le señalan por haber mejorado el castellano. Además, señalan el Quijote como el paso al español moderno. Sus aportes al español moderno, como el estudio de su vida y obras, llevan por nombre el cervantismo. Bien, un poquito algunas de las curiosidades del Quijote. Otra, el número de palabras, tiene 381.104 palabras, de las cuales 22.939 son distintas. Entonces, allí pues tenemos interesantes estos datos. Sobre todo, a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? De que el día del entierro, porque muere el 22 de abril y es enterrado el 23 de abril. El 23 de abril ha sido elegido la Conferencia General de la UNESCO para celebrar el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Pues bien, estamos cercanos ya a celebrar este Día del Libro. Podríamos pues comentar, compartir algunos pensamientos acerca de los libros. Me gusta mucho que las personas, se puede utilizar, ¿no?, como una parábola el libro para describir las personas. Las personas, una biblioteca, un libro viviente. Entonces, poder tener acceso a un diálogo con una persona, pues tengo acceso a una biblioteca viviente. He encontrado, pues, en mi colonia multicolor algunas frasecitas muy bonitas que nos pueden servir, nos pueden ayudar y todo, para ver el valor del libro, el valor del libro. Pero antes de continuar, pues, podríamos comentar acerca del Quijote. ¿Qué les puedo compartir de mi experiencia lectora con el Quijote? No me ha ido muy bien, que diga, ¿no? En el sentido de que años atrás intenté leerlo, pero en el idioma muy antiguo. De ahí que me llama la atención, ¿no?, esta particularidad de que ayudó a desarrollar el castellano, que tiene el léxico y todo, que hace afianzar el español moderno. Pero allí encontramos unas palabras que para nosotros no son conocidas actualmente y es difícil la lectura. A mí al menos me resultó un poquito difícil. Estamos hablando de unos unos 15 años atrás, ¿no? Y en una ocasión, participando en un círculo de lectores, una persona muy versada nos propuso la lectura de no leerlo de corrido, sino de leerlo al interno del Quijote, leer cuentos. Hay cuentos, entonces uno de ellos es el cuento de Camila, pero que lo he encontrado editado como librito, El curioso impertinente, y que se atribuye que es una narración italiana. Es interesante que en la biografía hemos visto que pasó algunos años en Italia, incluso allá es donde pelea, donde está en la guerra, donde tiene el problema de la mano y todo, en Italia. Entonces, hay muchos relatos italianizantes, digamos, y uno de ellos es El curioso impertinente, que lo hemos compartido, hemos leído con jóvenes universitarios en el Club de Lectura Unicornio Multicolor, unos meses atrás. Interesante, entonces aquí podríamos sugerir, ¿no? El libro El Quijote, pues, que acabamos de leer, eso, repito una vez más, ya muchas veces, es una adaptación para los niños de los capítulos más importantes. Interesante, una manera y laudable la iniciativa de poder acercar a los niños a estos clásicos de la literatura. Pero para quien ya lo quiera leer, pues entonces puede ser válida esta recomendación, esta sugerencia de leerlo al interno por
las historias que trae al interno del Quijote. Allí, pues, personalmente tengo que confesar que no lo he leído completo, he leído partes del Quijote, pero en un momento dado pienso que nos animaremos y lo vamos a leer también la versión original y completa. Bien, con esto pues podemos continuar. Entonces, con esta analogía que estábamos, esta parábola, utilizando la parábola del libro con las personas. Se dice que todos tenemos un libro dentro de nosotros, porque por lo menos tenemos una mágica historia para contar. Importante para escribir es tener una historia que contar. Así que todos tenemos una mágica historia para contar. Todos tenemos una portada, una introducción, capítulos y muchas páginas en blanco para escribir más cuentos que no solo serán escritos por nuestras manos, sino por las enseñanzas de muchos, sus lecciones, experiencias y aventuras. Por eso no debemos quedarnos en ver la portada, la belleza de la persona, su raza, su altura o su edad, porque esa es solo la imagen de lo que se forjó. Moderna si es reciente, clásica si es de antaño, o bella si la naturaleza así la favoreció. Mas la mayoría de portadas no son esquivas, porque parecen comunes, feas, desarticuladas y poco atractivas, negándonos la oportunidad de leer ese libro que protege y que quizá transforme nuestra vida para siempre. Curiosamente, lo mismo ocurre que los libros de bellas y majestuosas portadas que preferimos dejarlos como decoración y nunca leer sus historias, perdiendo hermosos relatos de cómo aquellos que son hermosos y atractivos viven un mundo de soledad profundo porque nadie se atreve a leerlos y verlos más allá de su belleza. Por esto, cuando entramos caminando en un salón lleno de personas, debemos comprender que es como entrar en una enorme biblioteca, donde no debemos comprar los libros, sino buscar la forma de leerlos todos, cada uno en su momento y ambiente correcto. Porque al igual que los libros, para conocer a las personas, debemos causar un momento de tiempo para dedicarles y hacerles las preguntas correctas a las páginas que lentamente nos contestarán. Quizá lo más difícil de este proceso es comprender que otros nos querrán leer y debemos tener una historia para contarles, una enseñanza que ahorrarles y sobre todo estar dispuestos a compartir con ellos. No importa qué portada tengamos, porque por algún motivo y pese a ella, alguien quiere leer nuestra historia y quizá dejar algunas más en las páginas en blanco que tenemos. Por eso somos como libros, llenos de historias para contar y hojas en blanco para ser escritos. No temamos que quien nos lea encuentre los apuntes al margen que otros pusieron y que son parte de ellas mismas, con su pluma y pulso. Recordemos que los libros son hechos de papel, papel que viene de un árbol que bailó con el viento, y que cada vez que leemos la tinta sobre las hojas de un libro, sentimos como esa brisa quiere salir y sin querer comenzamos a leer en voz alta. Lo mismo nos pasa con los libros de los demás, porque nos es inaguantable la necesidad de contarle a otros las bellezas del ser humano que hemos descubierto bajo esa portada. Esa que nadie vio, porque no era bella ni moderna, ni de lujo ni esbelta, de moda ni taciturna. Esa que era tan común que nadie se dio cuenta que allí estaba. Somos libros y el mundo es una enorme biblioteca que nos invita a leernos unos a otros y apuntar cosas de los márgenes. Esa imperiosa obligación de subrayar algo para que nadie pierda esa parte que leímos. Ese algo que nos ligó tan profundo, que sé que se convirtió en letras en las páginas de nuestra propia historia. Leamos y escribamos, aprendamos y enseñemos, hablemos y escuchémonos, callemos y respetemos, porque cada página dentro de una persona es la que le da firmeza a la portada, y por más bella que sea, no sería firme sin las páginas que lleva adentro. Muy bonitas estas reflexiones. Yo quisiera también pues compartir y añadir con ustedes
algunos, algunos pensamientos más. Cada persona lleva una historia por contar. Así que Unicornio Multicolor estamos llevando adelante los días martes a las 19 horas de Ecuador, entrevistas a personas que aman la lectura, o escritores, o también personas que tienen una historia que contar, siguiendo este modelo que en Dinamarca dicen, ¿no?, que hay la biblioteca viviente, que hay personas allí que uno va y pide hablar una media hora con una persona y conversar, dialogar. Entonces, allí es bonito conocer estas historias. Entonces, tenemos varias personas que vamos entrevistando y de cada una vamos aprendiendo algo más. Pequeños detalles marcan la diferencia. Entonces, en esta semana hemos tenido la presencia de un doctor. Y ya, pues entonces allí también lectura y medicina. A ver qué es necesario. El cuidado de la salud. También la lectura nos ayuda para mantenernos en forma, tener el conocimiento adecuado para la correcta higiene, salud, alimentación, cuidado. Hoy más que nunca, en este tiempo de pandemia, se requiere esto de el cuidado de la salud. Y el leer nos ayuda a mantener en forma el cerebro, mantener viva la memoria, la inteligencia, el razonamiento, la capacidad así que para evitar los males de la ancianidad, el Alzheimer, el Parkinson. Algunos bromean, ¿no? Me llamó la atención esta broma. Saber qué preferirías cuando ya estés viejito, ¿qué prefieres? ¿Que te dé Alzheimer o que te dé Parkinson? Alguno pues responde metafóricamente, pero muy bien. Dice, prefiero derramar unas gotas de vino a que no recordar dónde puse la botella. Prefiero el Parkinson al Alzheimer, en otras palabras. Está interesante. Prefiero derramar unas gotas de vino a no recordar dónde quedó la botella. ¿Sí? Uno de los libritos, ¿no?, Lecturas Viajeras. Interesante. Este libro recoge 18 estudios acerca de la lectura y la expresión escrita del doctor Galo Guerrero Jiménez, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. En ellos se desgranan experiencias didácticas e investigadoras desarrolladas en los últimos años. El conjunto de los 18 capítulos recopilan pues conferencias y ponencias publicadas en Ecuador y en el extranjero como análisis certero de los problemas que surgen en torno a la lectura entre la población preuniversitaria. Pienso que no es algo desconocido de que las nuevas generaciones, hay un alto porcentaje de jóvenes que terminan el colegio, que ingresan a la universidad y allí en la universidad patalean el primer tiempo en el estudio universitario por la falta de un buen hábito de la lectura. Así que una tarea de todos, no solamente la universidad, el colegio, y qué mejor desde la infancia. Y eso es lo que se propone Club de Lectura Unicornio Multicolor, promover el buen hábito de la lectura desde los niños, desde pequeños. Así que tenemos el club virtual con niños de distintas partes del país a través del Zoom, en 3 franjas, distribuye en 3 franjas, de 4 a 6 años, de 7 a 9, de 10 a 12. Y vamos adelante. Pues bien, ya en un año de servicio tenemos alrededor de unos 100 niños. Esperamos llegar a los 200. Ese es nuestro anhelo. Pues bien, ¿para qué se lee? Vamos a compartir entonces, en estos minutos que nos quedan, estas lecturas viajeras. ¿Para qué se lee? Hay muchas razones por las cuales un lector lee, no una vez, sino todos los días de su vida. Se lee para aprender. Es el objetivo esencial de todo estudiante escolarizado, pero también del profesional, del investigador, del científico y de toda persona que quiere tener éxito y una vida de calidad en su vida ocupacional. Se lee para adquirir cultura, para poder ubicarse en la sociedad como una persona de bien y que ante todo está en condiciones de llegar a valorar, a respetar y aportar con su contingente intelectual
en algún asunto humano que forma parte de la vida cotidiana de la comunidad a la cual se debe. Se lee para adquirir una formación personal, de manera que la cultura y la ciencia y todo el valor humano que le es inherente al individuo lector le permita, a la par que vivir actualizado, tener criterios y argumentos sólidos y altamente calificados y autónomos frente a las circunstancias de la vida. Se lee para orientar a los demás, para favorecerlos en su crecimiento personal. Eso hacen los buenos maestros, los médicos, los líderes políticos, religiosos, lectores y, en fin, todo aquel lector que tiene un contacto directo con diversos grupos humanos, cuya acción es promocionarlos para que enfrenten la vida con transparencia y con ideas y acciones nobles que permitan hacer surgir éticamente a los demás. Se lee para encontrarse con uno mismo. El libro es esa ocasión de encuentro profundo, oportuno, exquisito y leal con uno mismo, tal como es el encuentro con otra persona a la cual hemos ofrecido nuestro amor o nuestra amistad más sincera. Cuando desde la lectura uno se encuentra con uno mismo, podemos autovalorarnos para readecuar ciertos condicionamientos humanos que quizá no estaban bien encaminados. Es decir, uno puede reorientar la vida con más autonomía, con más libertad, con más creatividad y con una enorme sensibilidad para valorar al prójimo en todas sus dimensiones humanas. Se lee para saber enfrentar los problemas y sobre todo para enfrentar el dolor y el sufrimiento del cual somos víctimas en algún momento de la vida. Se lee para que la ponderación y el equilibrio emocional nos acompañen en las penurias y en las alegrías, en la desazón y en la esperanza, en la soledad y en el acompañamiento familiar, laboral y social. Se lee para conocer a los demás y para conocerse uno mismo. En la confrontación diaria y permanente con el otro, desde la lectura se puede orientar las decisiones, las acciones, los puntos de vista, las novedades, las curiosidades, los aportes y opiniones personales. Sobre todo, se puede conocer al prójimo al cual nos debemos de una o de otra manera para poder seguir viviendo. Se lee también para sobrellevar las preocupaciones, de manera que desde la lectura pueda transportarse a otros mundos desconocidos para el lector, para soñar en el futuro, para trazarse horizontes y para imaginarse tantos y tantos mundos que quizá el lector no los podrá vivir en carne propia. En conclusión, se lee por alivio, porque desde la lectura se puede disfrutar de la vida. Se trata de un gozo emocional, intelectual y espiritual altamente confortable, imaginativo, creativo, que quizá no se lo pueda vivir plenamente desde otra actividad humana. Así que bonito estos pensamientos. ¿Para qué se lee? ¿Y usted? ¿Para qué lee? Este es el desafío que hemos enfrentado, es promover la lectura por placer, por el gusto de leer, no por obligación, no porque tengo que dar una prueba, no porque tengo que dar un examen, sea escolar, sea universitario, sino porque quiero aprender, disfrutar la experiencia de otras. Un librito, decía un profesor, Angelo Bisoni, decía que un libro es la experiencia de una persona en pastilla, en concentrado. Pues bien, eso es, ¿no? Como Descartes me parece que leer un buen libro es ponerse en contacto, en diálogo con las mejores mentes, sea del pasado o del presente. Así que leer, leer, leer. Así como se da de comer, dar de beber, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, habría que dar de leer, dar de leer. Tener la posibilidad y todo, ¿no? De facilitar los medios para que las nuevas generaciones tengan amor por la lectura, pero esta lectura de disfrute, de gozo, de alegría, de una lectura, digamos, de placer. Y eso se consigue pues poco a la vez, con buenos temas y con historias también que enganchen, que atraigan. Entonces así es como la literatura pues se va promocionando por edades, entonces, por grupo de edades, para niños, para jóvenes, para adolescentes, para adultos. Pero la buena literatura válida para todos.
que nos hemos encontrado con bonitas obras, y pues de autores ecuatorianos y también de autores extranjeros. Ahora, pues aquí en la familia está una niña de 12 años leyendo eh, El vampiro Vladimiro y nos cuenta y nos narra y lee en voz alta. Interesante la historia del vampiro Vladimiro. Se enamora de una muchacha y esta muchacha es loba. No sé cómo va a salir los hijos, vampiros lobos, la fantasía. Pero dentro de la fantasía ya hay también un mundo estructurado de las características de los vampiros. Vampiros no pueden estar en la luz solar, en la noche, en la oscuridad. Está vestir de negro, elegante, bien peinado, perfecto. Eso, bien muchos años. Sobre todo, pues, chupan sangre, tienen los colmillos grandes, pero sí visten impecable, por decir, ¿no? Entonces, interesante cómo se ha ido construyendo este mundo de fantasía que nos engancha y que nos atrae. Hay otro librito que estamos así a compartirlo, a leerlo, y que de las personas que hemos entrevistado en México, si no me equivoco, nos sugirió Isadora Moon. El apellido está en inglés, Isadora Noche sería, ¿no? Isadora Moon. Una niña mitad hada, mitad vampiro, que vive sus aventuras. Es una serie, una colección, y que encontramos allí pues distintos libritos. Pero sobre todo, a mí me encantó es la presentación gráfica, ¿no? Una maravilla. La presentación gráfica de que juega con dos colores, el negro y el rosado. Entonces ahí tenemos la niña que es mitad vampiro, mitad hada. Isadora Moon celebra su cumpleaños. Otro que lleva el título va al colegio. Entonces, cuando va al colegio, los padres quieren mandarle el papá que es un vampiro, la mamá que es un hada. Cada uno quiere jala el agua a su molino, ¿no? Se dice. El papá quiere que vaya a la escuela de vampiros, la mamá quiere que vaya a la escuela de hadas. Y la niña va a cada una de estas escuelas, pero sufre muchas aventuras, o tropiezos, inconvenientes, dificultades que tiene que ir superando, eh, porque no es completamente hada ni es completamente vampiro. A la final, ella quiere ir a la escuela de los niños humanos. Interesante. Luego, cuando van a festejar su cumpleaños, lo mismo. El padre quiere una fiesta al estilo vampiro, la madre al estilo hada. Dice, no, yo quiero una fiesta como los humanos, como los niños humanos. Y ahí también suceden un poco de peripecias. Y así es como en el mundo de la fantasía. Uno ve el disfrute en las actividades y realmente uno queda impresionado. Por aparte, pues también hay los otros que ya lo hemos leído, ¿no? Que hemos leído aquí en, en- en este mismo espacio de Cuéntame un cuento. eh, Cuéntame un cuento, por favor. Cada una de estas historias son varios relatos, hay unos pequeños, pero el último es largo y eh, que traen pues, el disfrute, el gozo. Alguno de ellos nos emociona tanto. A mí personalmente, La barca del abuelo me hizo derramar lágrimas. La historia de este abuelo con su nieta que le lleva allí, va a la ría, la desembocadura del río en el mar. El abuelo ha perdido a la abuela y tenía un cofrecito. El abuelo no le llevaba más allá, al mar abierto a la niña. La nieta quería ir, pero días antes, tiempo antes de morir, el abuelo decide llevarla y le lleva. Allí la explicación es la muerte y la vida. La muerte es como el mar que te acuna y que te recibe, que te pierdes, te unes con el infinito, digamos. Y así que el abuelo le regala el cofrecito que tenía los recuerdos de la abuela.
Y luego el abuelo desaparece ahí de su barquita al mar, a unirse con la abuela. Son narraciones que tocan las fibras más íntimas del ser humano, las emociones, ¿no? El afecto, el estima, el aprecio, el cariño, esto entre las generaciones. Yo suelo decir que entre las generaciones distantes, extremas, entre los más ancianos y los más jóvenes, existe una empatía natural. Allí que nietos y abuelos se llevan muy bien. Las generaciones muy cercanas, como que hay conflicto, atrito, aspereza entre padres e hijos. Y en cambio, entre abuelos y nietos hay más cariño, amor, todo. O quizá porque los abuelos ya se vuelven muy querendones y los nietos abusan de eso, también no se sabe, pero ahí tenemos. Así que queremos construir un mundo mejor. Pongamos a los niños en contacto con los libros y leámosles. ¿Por qué no leerles? ¿Por qué no? Cuéntame un cuento, por favor. Eso, cuenta un cuento. Entonces, para contar un cuento, la historia es el placer de compartir. No es solamente la historia, es el contacto, la modulación de la voz, las emociones, los sentimientos que viven los protagonistas que transforman también a los oyentes. Entonces, uno de los tips, una de las sugerencias es buscar que vuelva un hábito, así como el comer, así como el asearse, el ducharse, así también la lectura se vuelva un hábito. Entonces, un momento en la jornada, después del almuerzo, antes de la cena, antes de ir a dormir, leer, 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 tener en la casa, tener un rinconcito, tener un rincón de lectura adornado, bien organizado, cómodo, donde leer, tener los libros al alcance, y que nos vean leer también, ¿no? El ejemplo arrastra, y compartir, dialogar, conversar, contar los cuentos, eso nos permite también incentivar a la lectura. Así que eso, pues, sea en Presencia Radio, sea en el canal en YouTube de Unicornio Multicolor, les invitamos a que nos sigan y que allí estamos publicando semana a semana. Entonces, historias, cuentos, narraciones, relatos, para compartir la fantasía, la imaginación y sobre todo, pues, aunque sea ficción, a mí me llamó la atención, ¿no? Una frasita dice, pero ¿cómo es que lloras ahí leyendo un libro si es pura fantasía? Sí, el relato, la trama es ficción, pero las emociones que yo siento son reales. Y así. Entonces, quien no lee vive una vida, pero quien lee vive muchas vidas. La lectura le permite vivir la vida de los protagonistas de las distintas historias. Empezar por los clásicos. Hay tantos géneros. Cuento, novela, a los niños por las fábulas. Ahora les gusta mucho el género del terror. Es mucho variado, variado. Cuando le entrevistamos a Edgar Allan García, escritor ecuatoriano, decía, el público lee de todo género. Pues bien, entonces hay que leer poesía, leer novela, leer cuentos, leer relatos, leer los thrillers, entonces, la novela romántica o también la policiescas de investigación, Sherlock Holmes, pues de misterio, o también de terror, de miedo, muchos. Y luego pues hay leyendas, mitos, leyendas, tradiciones, que son de cada pueblo, de cada cultura. Hay tanto por leer, hay tanto por conocer. Qué bonito, entonces, un gran desafío. Y pues, Leo Buscaglia, un autor de origen italiano, porque de Estados Unidos, Leo Buscaglia, tiene un libro muy bonito, que me gusta, que es Vivir, Amar y Aprender. Él comparte sus vivencias, experiencias como docente universitario y que enseña la materia de aprender a amar. Y él cuenta una historia dramática. Una de sus alumnas se suicidó toda la vida y eso impactó. Entonces, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? Y pues hoy también las noticias nos alarman mucho de jóvenes o niños o adolescentes que se quitan la vida, el suicidio. ¿Qué pasó allí? Entonces, allí viene esta obra, Amar
vivir y aprender, o vivir, amar y aprender. Yo se la recomiendo, Leo Buscaglia. Entonces vamos a valorar la vida a través de la lectura, a través de la ficción, a través de la fantasía, a través de los relatos, a través de las aventuras. ¿A quién no le gustan los cuentos, las aventuras de Sandokan, Emilio Salgari, de los piratas del Caribe? Los piratas, ¿no? Vivir muchas aventuras, los mitos y leyendas, los piratas que se refugiaban en las islas encantadas, Galápagos, donde hay tesoros dejados por los piratas, así por el estilo. El azote de los mares, en la época en que todavía no había los vuelos en avión. Ahora pues hay los vuelos en avión. Y también se siguen los vuelos por mar, los viajes, las grandes aventuras. Así que, estimados oyentes y quienes nos acompañan, sea a través de Presencia Radio, o sea a través del canal de YouTube, Unicornio Multicolor, compártanos, coméntenos, suscríbase a nuestro canal, comente, envíe comentarios y también si quiere que le sugiramos títulos, pueden también escribirnos a nuestro WhatsApp. Con mucho gusto los acompañamos en esta fascinante aventura de leer. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos estaremos contactando y encontrando las próximas semanas. Gracias por acompañarnos. Tardes de lectura. Unicornio Multicolor se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio Multicolor, soñar para crear. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti.